Hola, este es un video para la materia de Estadística Diferencial 2. Mi nombre es Mayra Pérez, el tema es Diseño de Experimentos, es la unidad 5 y es las herramientas aplicadas al campo laboral. El maestro es Juan Morales. Dice Diseño de Experimentos factorial. Ventajas: se pueden analizar varios factores a la vez, ahorra tiempo y dinero. Se pueden conocer las interacciones entre los factores, se utilizan en las etapas de caracterización y optimización de la experimentación. Y aquí tenemos que tiene entradas controladas que son las X, el proceso que es Y igual a F de X y las salidas claves que son las Y. Cuando utilizar los diseños factoriales: estimar el efecto de cada factor en respuesta, cuando se ocupa estimar los efectos de las interacciones entre dos o más factores en la respuesta, cuando ocupamos comprobar la curvatura de la respuesta al incluir los puntos centrales en la respuesta y cuando queremos conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. Tenemos aquí unas definiciones, que es corrida, se define como una condición experimental, que es observación, se define como cada medición de respuesta, y que es réplica, que es el duplicado de corridas de las combinaciones de los niveles de los factores. Incluye las fuentes de variabilidad como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. Y tenemos diseño factoriales completos. Un diseño factorial completo mide todas las combinaciones de los niveles de factores experimentales, cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles y cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles. Ejemplo: factor A tiene dos niveles, factor B tiene tres niveles. Y aquí tenemos el ejemplo: el factor A es de abajo hacia arriba, el factor B de izquierda a derecha. Y aquí también tenemos que el factor A es este de arriba hacia abajo, el B es de izquierda a derecha y el C viene siendo como la profundidad. Y tenemos aquí el diseño factorial general, que el A es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y el B vienen siendo estos tres puntos. Dice: pasos a seguir. El número 1 es definir el problema, el 2 es seleccionar las variables de entrada, factores y sus rangos, el 3 es seleccionar la variable de salida, que es la respuesta, el 4 seleccionar el diseño experimental, 5 realizar el experimento, 6 analizar resultados estadísticamente, 7 verificar resultados realizando corridas de confirmación y 8 plantear conclusiones y recomendaciones. Y aquí tenemos un ejercicio que dice: se busca mejorar la adhesión de pintura en partes aeroespaciales. El objetivo es determinar el tipo de recubrimiento y qué nivel de temperatura del proceso que maximicen la adhesión. Si los factores de recubrimiento y la temperatura del proceso son los siguientes. Ya tenemos los factores, tenemos el recubrimiento y la temperatura. Tenemos primer número 1 y primer 2. Y la temperatura tenemos de 45 grados Fahrenheit y 60 grados Fahrenheit. Y aquí ya los tenemos en la tablita. Entonces vamos a abrir Minitab. Y vamos a vernos estadísticas, DOE. Primero tablas y estadísticos descriptivos. No, aquí es estadísticas, DOE, factorial y crear el diseño factorial. Aquí el número de factores se va a quedar 2. El diseño se va a quedar número de réplicas 4, número de bloques 1. Y en factores el nombre, el factor A va a ser recubrimiento,
aquí texto y aquí primer 1 y en el alto primer 2 y aquí en el B le vamos a poner temperatura, es numérico, y le vamos a poner aquí de 45 y 60, 45 y 60, la vamos a aceptar y aceptar. Y aquí ya tenemos el orden, la corrida, los bloques, el recubrimiento y la temperatura. Y aquí nos dice que es factor de 2, diseño base 2 y 4, réplicas 4, en total son 16 corridas. Y aquí está el recubrimiento y la temperatura. Estos, pues cada uno sabemos que se va a repetir 4 veces. Aquí vamos a poner adhesión y nos vamos a ir guiando ya por la tablita que tenemos nosotros de este lado. Entonces vamos a buscar el primer de 45, uno de 45 y le vamos a poner 4.32, un primer 1 de 60, 4.15, primer 2 de 45, 5.12, primer 2 de 60, 5.27, primer 1 de 45, 4.32, primer 1 de 60, 4.61, primer 2 de 45, 4.65, primer 2 de 60, 5.15, primer 1 de 45, 4.15, primer 1 de 60, 4.52, primer 2 de 45, 5.01, primer 2 de 60, 5.23, primer 1 de 45, 4.38, primer 1 de 60, 4.67, primer 2 de 45, 5.01 y primer 2 de 60. Aquí ya pusimos, ya tenemos la adhesión. Aquí vamos a irnos a estadísticas, tablas y nos vamos a ir a estadísticos descriptivos. En las filas le vamos a poner el recubrimiento y en las columnas vamos a poner la temperatura. En las variables asociadas vamos a poner adhesión y medias. Y le vamos a aceptar. Aquí tenemos que el primer 1 de 45 grados es de 4.300, el primer 1 de 60, la media es de 4.48, el primer 2 de 45 es de 4.94 y el primer 2 de 60 es de 5.258. Desde aquí tenemos que son las 4 réplicas y los
Y aquí tenemos que tener la adhesión media de conteo. Ahora nos vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial y vamos a analizar el diseño factorial. Aquí le vamos a poner adhesión. Aquí normal, 4 en 1, aceptar. Ok, nada más eso, le vamos a aceptar. Aquí tenemos las gráficas, el diseño de experimentos. La más importante es la de Pareto. El análisis del diseño de experimentos es visual. Aquí tenemos la línea marcada de color rojo que nos marca, y aquí nos marca el factor A, el factor B y la interacción entre el factor A y B. Y aquí tenemos cuál de los dos es más significativo. El factor A tiene un valor de 8.31, el valor B, que la temperatura, tiene un valor de 2.91. Para que este sea significativo tiene que ser de 2.17. Y el factor A es muy significativo y el factor B es menos, pero aún es significativo. Tiene que rebasar la línea roja, que es el efecto estandarizado, y pues la interacción no es significativo. Aquí tenemos gráfica normal de efectos estandarizados. Aquí tenemos los factores que son significativos y los que no es significativo. El que no es significativo es la interacción entre A y B. El factor B es el efecto estandarizado y viene el porcentaje, y el factor A también dice que es efecto estandarizado y el porcentaje. De aquí tenemos la gráfica de residuos para la adhesión y vemos que tiene una distribución uniforme. Aquí podemos ver la campana de Gauss y aquí podemos ver el orden de observación. En la parte de aquí tenemos el recubrimiento, la temperatura y el valor P para ambos. Tenemos el resumen del modelo, que es, bien, tenemos el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, el R cuadrado predecido, y tenemos el análisis de varianza. Tenemos que el valor de P del recubrimiento es de 0.00, la temperatura es del 0.13, y tenemos las interacciones entre los dos términos, que es de 0.486. Tenemos la ecuación de regresión en unidades no codificadas, y de este lado tenemos los ajustes de diagnóstico para las observaciones poco comunes, que es observaciones 5, 6, y tenemos la adhesión, el ajuste, los residuos, y tenemos que es un residuo grande, estos dos. Tenemos la estructura de alias, nombre, el factor A, que es recubrimiento, el factor B, que es pintura.
Y aquí nuestro valor de P aquí tenemos nuestro valor de P menor que 0.5 y eso quiere decir que se rechaza la hipótesis nula de que este factor no es significativo y se acepta la hipótesis alterna de que el factor es significativo. Entonces, pues nuestro valor de P es menor de 0.05 en el recubrimiento. Podemos ver que es 0.00. Y la temperatura es de 0.013, que es igual a, es menor a 0.05. Y como podemos ver en la gráfica de aquí, en esta también es significativo. Aquí está. Ahí la interacción pues ya vemos que es mayor y eso es suficiente para rechazar la hipótesis nula. Ahora nos vamos a ir a estadísticas, DOE factorial y vamos a ir predecir. De aquí podemos predecir, vamos a poner el primer 2 y la temperatura de 48 y vamos a poner el primer 1 y la vamos a poner de 51 grados y la vamos a aceptar. Y aquí tenemos igual la ecuación de regresión, podemos ver la configuración, lo que escogimos es el recubrimiento, primer 2, temperatura de 48 y tenemos la predicción y el ajuste es de 5.00. El intervalo de confianza en 95 es de 4.85 a 5.18. El intervalo de predicción del 95% es de 4.60 a 5.41. Y recordemos que el intervalo de confianza en el 95% es que el 95% de las veces que se haga el experimento va a salir entre 4.85 y 5.16. En la configuración 2 que hicimos, el recubrimiento es primer 1 a temperatura 51 grados, tenemos la predicción que el ajuste es de 4.37, el intervalo de confianza es de 4.24 a 4.50 y el intervalo de predicción, no, el índice creo que de predicción es de 3.98 a 4.76. Ahora nos vamos a ir a estadísticas, a DOE factorial y gráficas factoriales. Y le vamos a dar aquí aceptar. Y de este lado tenemos la gráfica de efectos principales para la adición de medidas ajustadas. Aquí tenemos el primer 1 y el primer 2 y aquí tenemos la media de adición. Y para el primer 1 la media es de 4.39, para el primer 2 es de 5.10 y tenemos 45 grados Fahrenheit. La media es de 4.62 y para 60 es de 4.87. Y aquí también lo podemos observar. Esta es la media del PM2. Esta es la interacción entre las dos. Aquí podemos observar el primer 1 de 4.3 y el primer acá el primer 2 de 4.94. Ahora nos vamos a ir a estadísticas, a DOE factorial y gráfica de Q. Le vamos a dar a aceptar
Y aquí tenemos la gráfica de cubos medias ajustadas. Y tenemos el primer 1, que la media es para 45 es de 4.30 y para 60 es de 4.48. El primer 2, la media para 45 es de 4.94 y la de 60 es de 5.25. Por último nos vamos a ir a estadísticas, DOE factorial y optimizador de respuesta. Aquí le vamos a poner optimizar. Queremos maximizar y le vamos a dar aceptar. Y aquí tenemos los parámetros de adición, que es maximizar, el inferior es de 4.15, el objetivo es de 5.38. Y tenemos la solución 1, que es el recubrimiento, sería primer 2, la temperatura adecuada sería la 60, y la adición de ajuste sería de 5.25. La predicción de respuesta múltiple tenemos la variable, que es el recubrimiento y la pintura, que viene siendo, como ya dijimos arriba, primer 2 a 60 grados. La respuesta es la adición. El ajuste es de 5.25, el índice de confianza del 95% es de 5.07 a 5.44 y el IP es de 4.84 a 5.67. Y aquí podemos ver la adición, que es la Y de 5.25 y que es el recubrimiento primer 2 a 60. Esto no lo puedo mover. Y eso sería todo para nuestro ejercicio. Muchas gracias.